Al fin pude comprender el sentir de ser padre de una niña. ¿Cuántos de aquí somos papás de una niña? A ver, levanten sus manos todos los que tienen niñas. Siempre me han dicho esta historia que cuando tienes una niña, ellas tienen un cordoncito que está en su dedo y cuando ellas piden todo lo que ellas quieren, el papá ahí va. ¿Cierto o no? ¿Sí? Me advirtieron que tener una niña, ser papá de una niña, es otro rollo, como decimos, ¿ah? Gracias a Dios que hace 6 meses mi familia decidimos criar a esta pequeña que ha alegrado nuestros corazones, nos ha enseñado el amor de Dios en una manera súper tangible y súper especial. Cuando yo veo a esta pequeña, yo veo el amor de Dios, veo que Dios nos encuentra y que Él me recuerda que fuimos adoptados, fuimos comprados, fuimos restaurados, fuimos rescatados. Y la veo y veo el amor de Dios hacia nosotros desde el principio, desde la creación. Decía Jairo, Jesús nos ha puesto en esta tierra y créemelo, que si estás aquí en esta tarde es que Dios tiene un propósito que cumplir en ti. Dios te ha dado vida. Si tú estás respirando no es coincidencia, sino que es parte del plan perfecto de Dios. El ver a esta pequeña me hace pensar que Dios está cumpliendo su propósito no solamente en ella, mientras que yo pueda decir estamos criando, adoptando a esta pequeña, ella es la que nos está criando a nosotros. Y tengo que admitir de que, bueno, ya caí en esas estadísticas de que la nena me tiene en su dedito y si ella llora, yo pregunto en la casa ¿por qué llora? ¿Quién le hizo llorar? En sí ha sido una jornada súper especial. Yo quiero decirte en esta tarde, fuiste creado con un propósito y la razón por qué comparto esta historia es porque vamos a estar viendo el libro de Éxodo, vamos a estar viendo este libro de historia que ha sido de bendición para mi vida. Créanme que empecé a orar en el Señor en estas semanas de qué es la palabra que Dios tiene para nosotros durante esta plática, durante la escritura. Y concluí esto, y entre más leía el capítulo 2 de Éxodo, el Señor me llevaba, me di cuenta que Moisés, el niño Moisés, fue el primer niño que fue abandonado y que fue adoptado. Y oré al Señor, dije, Señor, tú tienes un mensaje para la iglesia, tú tienes un mensaje para nosotros. Y hoy quiero que mi enfoque principal en esta predicación sea la familia y sea nuestro propósito como hijos de Dios en esta tarde. Y quiero que tú seas sensible y que quiero que tú aceptes esta palabra como un niño inocente, como un niño. Vamos a estar viendo este libro de historia y yo les platicaba con algunos amigos, al menos a personas que yo conozco, les sacan la vuelta a esto porque es tan confuso. O sea, hay muchos nombres, hay muchos sucesos, pero el libro de Éxodo está alineado con Jesús en el Nuevo Testamento y hoy vamos a aprender. Así es que fuiste creado con un propósito. Me da gusto de que estés aquí en esta tarde, si es tu primera vez o segunda vez. Empezamos esta serie por las próximas 3 semanas. Yo estaré compartiendo con ustedes, pidiendo dirección de Dios, pidiendo que su Espíritu nos hable a la iglesia y que nos dé esa palabra fresca que necesitamos para nuestras vidas. Así es que antes de leer, yo quisiera orar y les invito a inclinar su rostro. Señor, gracias te doy por tu Espíritu, por el acceso total que nos das de venir y escuchar tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú pongas tu palabra en mi boca, que no sean palabras manipuladas o pensamientos del hombre, sino que sea tu Espíritu, Señor, hablarnos en esta tarde, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque hoy es el mejor día de la semana para nosotros, Señor, y queremos estar contentos, Señor, atentos a tu palabra. Espíritu Santo, habla a tu siervo en esta tarde, en el nombre de Jesús, amén. Capítulo 2 de Éxodo dice de esta forma. Si pueden acompañarme, si trae su Biblia, la puede abrir ahí en el
capítulo 2 de Éxodo. Si no, usted puede verlo en la pantalla. Un hombre de la familia de Leví tomó por esposa una descendiente de Leví, que concibió y dio luz a un hijo. Al verlo tan hermoso, lo mantuvo escondido 3 meses. Pero como no pudo esconderlo más tiempo, tomó un cesto de juncos, lo calafateó con brea y asfalto, colocó allí al niño y lo dejó en un carrizal a la orilla del río. Una hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué sucedería. Y la hija del faraón bajó al río para bañarse, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio el cesto en el carrizal. Entonces envió a una criada suya para que lo recogiera. Cuando ella abrió el cesto, vio ahí a un niño que lloraba y le tuvo compasión. Entonces dijo: este niño es de los hebreos. La hermana del niño dijo entonces a la hija del faraón: ¿debo ir y llamar a una nodriza hebrea para que críe a este niño por ti? Y la hija del faraón respondió: sí, ve. Entonces la joven fue y llamó a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críalo por mí, yo te pagaré por hacerlo. La mujer tomó entonces al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón, quien lo adoptó como su hijo y le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo rescaté de las aguas. Moisés creció y un día salió a ver a su hermana, a sus hermanos, y los vio trabajar muy duro. También vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Moisés miró a todas partes y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. El día siguiente salió y vio que 2 hebreos reñían. Así que le dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué le pegas a tu prójimo? Y aquel respondió: ¿quién te ha puesto a ti como nuestro príncipe o juez? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ya ha sido descubierto. Cuando el faraón se enteró de este hecho, buscó a Moisés para matarlo, pero Moisés huyó del faraón y habitó en la tierra de Madián. Mientras estaba sentado junto a un pozo, las 7 hijas del sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero llegaron los pastores y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó a defenderlas y dio de beber a sus ovejas. Cuando ellos volvieron a donde estaba Reuel, su padre, le dijo: ¿por qué volvieron hoy tan temprano? Y ellas respondieron: un egipcio nos defendió de los pastores y además sacó agua para nosotras y les dio de beber a nuestras ovejas. Reuel preguntó a sus hijas: ¿y dónde está ese hombre? Porque lo dejaron solo. Llámenlo para que venga a comer. Moisés aceptó quedarse a vivir con ese hombre, y él le dio por esposa a su hija Séfora. Ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: soy un extraño en una tierra extraña. Después de mucho tiempo murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel gemían por causa de esclavitud y clamaron a Dios. Por causa de la esclavitud, su clamor llegó hasta Dios. Y cuando Dios oyó sus gemidos, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac, Jacob. Entonces Dios miró a los hijos de Israel y los reconoció. Es mucha historia, hay muchos sucesos. El libro de Moisés está escrito y tiene los milagros, tiene más milagros que cualquier otro libro. Es bien importante que entendamos que han pasado 400 años desde Abraham al llegar a este momento.
debemos entender que estos años que pasaron, Dios a Abraham ya le había dicho en Génesis 15, 13 al 15, dices: entonces el Señor le dijo: debes saber que tu descendencia habitará en una tierra extraña y que ahí será esclava y la oprimirán durante 400 años. Pero también yo juzgaré a la nación a la cual servirán, y después de eso ellos saldrán de ahí con grandes riquezas, y te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. La historia de este niño estamos viendo, y vamos a aterrizar y vamos a enfocarnos en los primeros 10 versículos. Es muy importante que entendamos, vamos a tener 3 semanas para estudiar este libro, y yo no quiero confundirles, yo quiero que la palabra de Dios nos hable a cada uno de nosotros. Les decía, centrar este mensaje en la familia y en el propósito de Dios para nuestras vidas, viendo la vida de Moisés. A través de una serie de sucesos que hemos visto, este niño hebreo llamado Moisés, cuyos papás eran Jocabed y Aram, sus hermanos fueron Aarón y su hermana Miriam. Este niño llegó a ser príncipe en el palacio del faraón y luego se va a una tierra desierta. Y vemos aquí la historia de su nacimiento. Cada suceso fue orquestado por Dios. Cada suceso, cada momento de su vida desde que nació, Dios ya tenía un plan perfecto para este niño. Más adelante vamos a estar viendo, pero quiero dar unos datos importantes para que tú sepas la capacidad con la que creció este niño, este hombre, Moisés. La escuela del palacio estuvo ahí por 40 años. Fue llevado a ese lugar como bebé, de una manera milagrosa, diseñada por Dios mismo para cumplir su propósito. Su cultura era de reino. Su educación fue de príncipe. Sus costumbres fueron de familia real. Su alimentación fue de una familia real. Su vestimenta fue de príncipe. Visión de reino. Imagínate, Dios nos ha hecho para su propósito. La promesa de Abraham es que el Señor le dijo: voy a bendecir tu descendencia y vas a tener hijos como las estrellas. La preocupación de este rey era que los hebreos se estaban multiplicando. Eran tantos que él estaba atemorizado de que ellos iban a ser más poderosos que esos egipcios que los oprimían. Y entonces el rey decide mandar este edicto: que cada varoncillo muera y sea arrojado al río Nilo. El reino de Dios tiene un lugar y tiene un propósito, iglesia, un rol y una función que cumplir. Dios espera que nosotros hagamos lo máximo con todo lo que Él nos ha dado. Dios no desperdicia absolutamente nada de nosotros. El capítulo 1 de Éxodo, en estos 10 versículos, me encanta porque alineaba esta historia que les decía de la bebé que ha llegado a nuestra casa, y veo la vida de Moisés, que este fue un niño que creció en un hogar cristiano, en un hogar de fe. Sus padres no quisieron adaptarse a la cultura que había dicho el faraón, y se preocuparon y lo amaron tanto que dijeron: tenemos que hacer algo por este hijo. Muchas de las veces nosotros como padres nos vencemos porque nuestros hijos estamos viendo que se están adoptando a otra cultura. Pero la promesa de Dios sobre este niño es que esta madre que lo entrega ve algo diferente en él. Muchos escritores dicen que este niño era hermoso. Quizás nosotros vemos, ¿verdad?, a veces en las fotos los niños: ay, qué bonito niño, mira los ojos verdes, azules. Era hermoso porque estaba en una familia de fe.
Era hermoso porque Dios tenía un propósito que cumplir en este pequeño. Y si Dios te ha dado hijos, Dios quiere cumplir propósitos en ellos. Y son lo más hermoso y preciado tesoro que Dios te ha dado. Y aquí es donde alineamos los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y yo decía: Señor, quiero buscar más. Danos más. Danos más de tu palabra, Señor. Y la palabra dice que en Éxodo 2:1 dice: un hombre de la familia de Leví fue y tomó por esposa a una descendiente de Leví, que concibió y dio luz a un hijo. Al verlo tan hermoso, lo mantuvo escondido 3 meses. Imagínate saber que te quieren matar a tu pequeño y tienes que esconderlo. La palabra que describe a este bebé es traducida en español como hermoso. En hebreo es tov, que literalmente significa, y los comentaristas judíos explican que sus padres vieron a su hijo algo especial. Estos padres vieron en su hijo algo especial. ¿Quién de ustedes no ve a sus hijos como algo especial? Todos los vemos como especial. Los vemos como especial. Queremos que vivan al potencial que Dios los ha llamado. Tenemos esa palabra poderosa, profética, para decirles lo que Dios va a hacer con ellos. Si queremos que nuestros hijos crezcan en una familia de fe, escucha bien, si quieres que tu hijo crezca en una familia de fe, debes modelarle la fe, tú como padre. Y eso es lo que esta familia estaban entregando al Señor, y estaban preocupados porque no querían que su hijo muriera y sabían que Dios tenía algo especial para ellos. Hechos 7:20, ya en el Nuevo Testamento, escucha bien lo que dice: por ese tiempo nació Moisés, niño que agradó a Dios. Durante 3 meses lo criaron sus padres. En la carta de los Hebreos, ¿sabes? Señala que por eso sus padres se atrevieron a esconderlo en el lugar. Hebreos 11:23 dice: por la fe, cuando Moisés nació, sus padres lo escondieron durante 3 meses, pues al ver que era un niño muy hermoso, no tuvieron miedo el decreto del rey. Sabían la promesa sobre sus hijos, sobre su descendencia. Tú eres el mejor ejemplo para instruir a tu niño. Tú eres padre, mamá, eres el mejor ejemplo para instruir a tu hijo, para discipularlo. Me encanta la escritura que dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere grande no se apartará de ello. Quizás tú estás en esta tarde: es que ya mis hijos ya no caminan con el Señor. Es que Dios tiene un tiempo para ellos, y tu trabajo es orar bendición sobre ellos. Cuando decimos instruirlos, algunos pensamos que 3, 4 años, 5 y ya lo dejas. Ya está tremendo, no, instruir es toda la vida. Cuando crezcan y se casen, van a venir a tu consejo, van a venir a escuchar. La pregunta es: ¿por qué esta pareja de levitas tuvieron que esconder a su bebé? Aparte de Moisés, ellos también tenían a Aarón y Miriam, que eran los hermanos de Moisés. Pero escondieron al bebé porque el rey de Egipto mandó a matar a todos los varones nacidos de israelitas. El enemigo a veces se va a levantar contra ti, pero nadie detiene los propósitos de Dios. Nuestro trabajo, iglesia, como padres, es creer que Dios tiene promesas para nuestros hijos. Nuestro trabajo es creer que Dios tiene promesas para nuestros hijos y propósito. Somos de esa descendencia escogida por Dios, real sacerdocio. Tú no eres una coincidencia. Tú eres el resultado de la fidelidad de padres que amaron a Dios, padres espirituales, promesa de Dios. Gente oró por ti para que tú nacieras. Es increíble que estadísticas dicen que 1 de cada 5 cristianos les preguntas: ¿qué es tu propósito en la vida? Y no saben contestar.
Dios nos ha dado un propósito divino y Él quiere cumplir sus promesas, su palabra en nosotros. ¿Y sabes para qué existimos? Para la gloria de Jesucristo, para magnificar lo que Él es. Fuimos escogidos por Dios, escogidos por Dios. Dice la palabra de Dios que fue llevado al río. Los padres de Moisés lograron guardar su vida durante los primeros 3 meses, pero cuando ya era imposible esconderlo, tuvieron que tomar una decisión drástica. Lo llevaron al río, pero para un lugar de lanzarlo, se despidieron de él de otra forma. Interesante. El versículo 3 en ese mismo capítulo dice: pero como no pudo esconderlo más tiempo, tomó un cesto de juncos, lo calafateó con brea y asfalto, colocó ahí al niño y lo dejó de un carrizal a la orilla del río. Arquilla o cesta en hebreo significa teba. Créanme, son palabras muy quizás que no entiendes, pero el mismo material que usó la mamá de Moisés para ponerlo en esa cesta, dicen algunos escritores, lectores eruditos de la palabra de Dios, que fue usado el mismo material con el que se construyó el arca. En el arca no se ocuparon remos. Estaba diseñado perfectamente por Dios. Dios le dio sabiduría y a esta mamá para usar todos los ingredientes necesarios para que ese niño llegara al palacio del faraón, porque sería el que libraría al pueblo de Israel. Por eso digo que no es coincidencia, es el poder de Dios obrar de una manera sobrenatural, y Dios quiere cumplir sus propósitos en nosotros, sus hijos. Esta semana le decía a Jenny, siento que Dios quiere hablarnos fuerte, el ministerio de niños, que jamás nosotros tomemos desapercibido de que tú estás aquí recibiendo palabra de Dios, pero tu hijo también están impartiéndole palabra. Me atrevo a decirles que para ellos hoy es el mejor día de la semana. Y tener comunidad nos alinea al propósito de Dios. Cuando estamos en comunidad nos alinea al propósito de Dios. Entonces, ¿qué sucedió con el bebé en la arquilla? En los siguientes versículos vemos con claridad, y habiendo sido dejada a la deriva, la arquilla flotó al lugar que menos se hubieran pensado o deseado. Específicamente, una vez Dios ahí articulando todo su plan perfecto para este niño. Dice, una hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué sucedería. La hija de Faraón bajó al río para bañarse, y mientras 2 de sus doncellas, 2 de sus siervas, se paseaban por la ribera del río, vio el cesto en el carrizal. Entonces envió una criada suya para que la recogiera. Cuando ella abrió el cesto, vio allí un niño que lloraba y le tuvo compasión. Entonces dijo, este niño es de los hebreos. Irónicamente, Dios llevó al bebé a manos del enemigo. El último lugar donde yo quisiera que mis hijos estuvieran es en las manos del faraón. Dice la Biblia y dicen los escritores que jamás ha visto un rey tan malvado como el rey faraón. Jamás escucharás que hay un hombre más malo que el rey faraón. De todos los lugares donde yo quisiera que mi hijo estuviera, fue en las manos del faraón. Pero Dios sabe lo que hace. Y es ahí precisamente donde Él recibe la protección, donde Él recibe el cuidado, donde Él recibe la atención. Sabes, el enemigo no te estaría atacando si algo muy valioso no estuviera dentro de ti, porque tienes propósito, porque Dios sabe en la persona que tú te puedes convertir para su gloria. Dios tiene anhelos que cumplir en ti, iglesia.
a cada uno de ustedes, cada una de estas bancas, cada una de estas sillas, cada una de estas personas, ustedes, Dios quiere cumplir sus propósitos, no los de JP, sus propósitos para su gloria, para su gloria, para su gloria. Éxodo 2, 7, 9, seguimos. Dice: la hermana del niño dijo entonces a la hija del faraón: ¿debo ir a llamar a una nodriza hebrea para que críe este niño por ti? Y la hija del faraón respondió: sí, ve. Entonces la joven fue y llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críalo por mí, yo te pagaré por hacerlo. La mujer tomó entonces al niño y lo crió. ¡Wow! Child care. Que te paguen por cuidar a tus propios hijos. La hermanita de Moisés le dijo a la hija del faraón, quien tenía al faraón en sus dedos, y si alguien podía convencer de que recibiera a este bebé en el palacio, era una niña, ¿verdad? Le dice: ¿quieres que te vaya y te consiga una nodriza, una sierva? Y le dijo que sí. Y voy por mi mamá. Mamá, que si puedes cuidar a Moisés. Ahí estaba yo donde todo sucedió y te van a pagar, mamá. Eso es Dios. Eso es Dios. Porque los propósitos de Dios solamente los puede cumplir. Y Él nos protege y Él nos cuida. Dios forma y cumple tu propósito. Dios forma y cumple tu propósito. Dile al que está a tu lado: Dios forma y cumple. Dios utiliza este valeroso acto de mamá para salvar y esconder a su hijo, para empezar su plan para rescatar a su pueblo de Egipto. Hay que esperar el proceso. No te desesperes en brincar y adelantarte a Dios que te diga qué es lo que va a hacer, porque entonces ¿dónde dejas la fe? Es muy fácil rendirnos en el proceso cuando el problema está al rojo a vivo, pero tenemos que confiar en Dios, en su providencia, en su cobertura, en su protección, que somos hijos hechos desde el vientre de nuestra mamá. Jesús nos dio vida y sopló vida para cumplir sus propósitos, y somos parte de la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y no nos cansaremos de seguir a Dios, de confiar en Él. Él aún tiene promesas que cumplir en mis hijos, cumplir en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos. Y esa es la promesa de Dios para. El domingo pasado estábamos aquí entregando el basto, y Mario me presentaba como el líder de esta iglesia y el pastor de esta iglesia. Mis hijos estaban aquí. Leslie tiró una foto donde mi hijo está así viéndome, el chiquillo Aarón. Y el lunes comimos juntos como familia, y yo quería preguntarles a mis hijos qué piensan. What do you guys think, JP and Aaron, of this transition, this? Y dice el chiquillo Aarón: Dad, I told JP when we were on stage, we're next. And I was like, wow, Aaron. Claro que como padre uno quiere escuchar eso. Él contestaba en español para los que no, the ones that don't speak English. No sé qué. Para los que no entienden español, decía él: papá, yo le decía a JP, we're next. Él tenía una visión de que él iba a recibir esa vara. Dios tiene promesas para nuestros hijos. Y quizás tú como padre te has rendido, pero tus hijos te van a recordar porque están aquí. Cree en tus hijos, velos en su rostro. Cuando los veas, los duermas por la noche. Ora oración profética sobre ellos. Señor, ellos te servirán. Ellos, Señor, verán visiones, Señor. Ellos, Señor, Padre, te servirán. Mi casa y yo te serviremos. Créamelo, iglesia, antes de empezar el servicio hoy esta tarde, fuimos a orar allá por nuestros niños. Oramos y ungimos cada banca porque creemos que Dios tiene profecía, tiene planes para nosotros. Él quiere cumplir, Él quiere usar esta iglesia para sus planes y propósitos.
Moisés vino para liberar a su pueblo. Y él pensaba, mientras él crecía, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. En Lucas 4:18 dice esto: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para proclamar buenas nuevas, noticias a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Dios tenía compasión sobre ese pueblo de esclavitud. Dios sabía que necesitaban a un valiente como Moisés para sacarlos. 2000 años después, quiero decirte, tanto Moisés como Jesús fueron enviados para liberar al pueblo de Israel. Moisés fue enviado desde el monte Sinaí al Madián, Arabia, para sacar desde Egipto y para conducirlos a esta tierra prometida. Jesús, para nosotros hoy en día, es el nuevo Moisés. Fue enviado desde el cielo para llevar a Israel espiritual al monte celestial de Sión, a la tierra prometida. Tanto Moisés como Jesús hablaban directamente con el Padre. Sabes que no hay personaje en la Biblia como Moisés. Dice que la amistad de Moisés era como la de un compañero. ¿Cómo está tu amistad con Dios? ¿Qué tantas veces hablas con Él durante la semana? ¿Le has entregado tu familia? ¿Le has entregado tus sueños, tus anhelos? ¿Le has entregado a tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que subiste al cuarto, a tu recámara, agarraste a tus hijos y empezaste a declarar palabra profética sobre ellos, visión, que empezaste a orar y decirles: hijos, ustedes van a servir a ellos? Nunca es tarde. Dios siempre llega a tiempo. Por último, concluyo con esto: sin Jesús no hay propósito. Dilo en tu mente, dilo, 1, 2, 3. Sin Jesús, vamos, con todo tu corazón, sin Jesús no hay. Todo el propósito se cumple en la persona de Jesucristo. No hay propósito fuera de la iglesia. En Él está cumplido todo el propósito divino. Siempre, siempre, escucha bien, yo pensaba que se trataba de recibir bendición de Dios aquí en la tierra y que culminaría cuando llegara el cielo. Siempre era un cristiano frustrado que no estaba en los propósitos de Dios. Sabes, a veces el materialismo nos ha llevado a ver las cosas de Dios desde el punto de vista terrenal. No hay nada del cielo en nosotros, porque amamos tanto aquí la tierra, todo lo material. Hemos adaptado lo de Dios a nuestra condición humana y hemos perdido de perspectiva que no puede ser así. La realidad es que Dios se cumple en Jesús. Juan 1:14 dice estas palabras: y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la que corresponde como Hijo único del Padre, lleno de gracia y realidad. La realidad de Dios está en su Hijo. Él es el propósito de Dios. El propósito de Dios no tiene que ver con el bienestar terrenal, sino el propósito de Dios es que tú y yo como hijos hagamos su voluntad. Hay sueños que se tienen que convertir en realidad. Hay propósitos de Dios que tenemos que actuar en fe. Hay anhelos de Dios en tu corazón que tú has estado corriéndole, has estado simplemente huyendo de lo que Él tiene para ti. Y hoy vengo a decirte que Dios usa la imperfección. La próxima semana estaremos hablando sobre Moisés en el desierto. Esta historia apenas termina, pero hoy quiero clausurar aquí. Les digo, esta semana el Señor ponía en mi corazón nuestras familias, nuestros hijos, cada familia aquí que representa Gateway Español. Familias fuertes produce una iglesia inquebrantable. Hoy más que nunca abraza a los tuyos, a los de tu casa. Hoy más que nunca vive una vida para agradar a Dios, porque viene un libertador,
viene un Salvador, viene alguien peleando por ti, y Dios cumplirá sus propósitos en nosotros. Romanos 8:28. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo. Dilo fuerte, de acuerdo. ¿Es mi propósito? ¿Es el propósito de quién? ¿Es el propósito de quién? Dios nos llamó de acuerdo a quién. Estudia esa frase. Dios tiene una meta y tiene un plan. Y es importante que te preguntes y que le preguntes qué es lo que Él quiere para tu vida. Efesios 2:10. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo en ellas. ¿Sabes el plan de Dios para tu vida? ¿Sabes por qué Dios te ha traído a esta congregación? ¿O simplemente hiciste un upgrade de iglesia? Dios quiere activar la fe que mueve montañas en ti. Dios no te quiere dejar como llegaste. Es tiempo de activar la fe a través del poder del Espíritu Santo. Iglesia, escucha bien. Yo no quiero subirme aquí a predicar si no es por el Espíritu Santo. Yo no quiero hacer nada. Es más, yo no pudiera adoptar a esa bebé sin Jesús. Por eso es que digo que sin Jesús no tengo propósito. No hay nada bueno en mí. Todas las obras que nosotros podemos hacer son como platos de inmundicia. Todo es dado por la gracia de Dios. That's the standard. Ese es el estándar. Todo es dado por la gracia de Dios. Ponte de pie. Por los próximos 2 minutos yo te voy a invitar a que cierres tus ojos. Yo he estado orando por este mensaje y le he pedido a Dios que yo no quiero que nadie se vaya de este lugar sin que tenga una claridad de su propósito, del propósito de Dios para tu vida. Así es que en este momento vamos a tomar un tiempo para meditar en Dios, para analizar nuestras vidas, para sincerarnos con Dios. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y cuando soy vulnerable, entonces soy restaurado. Gracias, Señor, por tu presencia, Padre. Iglesia, ese es el momento donde tú hablas con Dios y empieza a decirle, empieza a hablar. Esta noche, antes de dormir, quiero que tomes a tus hijos y los observes. Velo a los ojos. Dale gracias a Dios esta noche antes de dormir. Ve a tus hijos. Imagínate la mamá de Moisés ver a su hijo y al bañarlo saber que
está circunciso y que es de la descendencia del pueblo de Abraham, del nuevo pacto, de que lo ha apartado para ser un hombre, para ser usado por Dios, para ser rescatado, y quien iba a ser esa persona que iba a salvar al pueblo de Israel. Quiero que cuando veas a tus hijos recuerdes la promesa de Dios para ti. Gracias, Señor, en esta tarde te damos gracias por las familias. Señor, te doy gracias por tu presencia. Es tu palabra activa. Habla, Espíritu Santo. Señor, restaura cada familia, restaura las relaciones. Lo que nos une no son nuestros hijos, es tu Espíritu, Señor. Lo que nos une en el matrimonio no son nuestros hijos, Señor. Es la obediencia a tu palabra, el amor el cual les damos, Señor Padre. Perdónanos si hemos lastimado. Ayuda, Señor, a mamá que está haciendo el rol de papá en casa también, Señor. Ayuda a esos matrimonios divididos, Padre. Ayuda, restaura. Regrésanos a nuestro primer amor. Regrésanos. Que lo que estamos sembrando aquí tiene impacto en el reino tuyo, Señor.